Es 13 de agosto de 2010. Un montañista austriaco curtido por la intemperie hace una llamada por teléfono satelital desde el campamento base del K2 a su equipo de apoyo en casa. Cuando contestaron, su voz temblaba de alegría y lágrimas mientras anunciaba: «Lo logré». Este era Christian Stangl y acababa de lograr una de las hazañas más extraordinarias del alpinismo. Un ascenso en solitario y a gran velocidad del K2, la montaña más peligrosa del mundo. Su equipo estalla de júbilo. Las fotos de la cima eran impresionantes. Todas las revistas de montañismo en Europa querían su historia. Este era el logro de toda una vida. Solo había un problema. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y a veces, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Y lo que sucede después revelaría un problema que va mucho más allá de la ambición de un solo hombre. Un problema que revela hasta dónde puede llevar la desesperación incluso a los alpinistas más experimentados del mundo. Desde un escalador austriaco de velocidad cuyo intento de récord desafió la física, hasta un médico español que estuvo a solo 12 metros de la cima del K2, estas son las mentiras más grandes del K2 jamás captadas en cámara. Bienvenidos a lo extremo. Así que Christian Stangl sale de su tienda en el campamento base del K2 el 13 de agosto de 2010. Está exhausto. Ha estado en esta montaña durante semanas y está a punto de hacer la llamada telefónica más importante de su vida. Ahora, antes de decirte lo que pasó en esa llamada, necesitas entender quién es Christian Stangl. No era un tipo cualquiera que decidió escalar una montaña un fin de semana. Christian era un alpinista profesional de Austria que había estado escalando durante más de 20 años. Tenía patrocinadores importantes como Mamet respaldándolo. Ya había escalado 3 de las 14 montañas más altas del mundo, todo sin ningún indicio de controversia. Pero Christian no era solo un escalador de gran altitud, también era un demonio de la velocidad. En 2006, subió desde el campamento base del Everest hasta la cima en solo 16 horas y 42 minutos. Eso no es solo rápido, eso es sobrehumano. En los Andes era absolutamente imparable. A finales de los años 90, subió 9 picos de más de 19.600 pies en solo 18 días. Luego regresó y subió 10 picos de 20.000 pies en 7 días en 2005. Luego, en 2008 fue aún más lejos y subió 4 picos de más de 19.600 pies en un solo día. Muchos lo llamaban el Skyrunner porque no solo escalaba montañas, las subía corriendo. Mientras otros alpinistas tardaban semanas en aclimatarse y subían poco a poco, Christian estaba estableciendo récords de velocidad que parecían desafiar las leyes de la física. Así que cuando Christian anunció su proyecto 7 Second Summits a mediados de los años 2000, el mundo del alpinismo apenas se inmutó. Quiero decir, estamos hablando de Christian Stangl. El reto 7 Second Summits básicamente era que él quería ser la primera persona en escalar la segunda montaña más alta de cada continente. Y quería hacerlo más rápido que nadie antes. Era un proyecto bastante ambicioso para cualquier montañista, pero si alguien podía lograrlo, era él. Para 2010 ya había conquistado 2 de las llamadas segundas montañas, el Aconcagua en Sudamérica y el Monte Vinson en la Antártida. Y como era de esperarse, había establecido récords de velocidad en ambos continentes. Así que, en teoría, el K2 debería haber sido solo otra casilla por marcar para Christian, la segunda montaña más alta de Asia, la tercera pieza de su ambicioso rompecabezas. Pero el K2 era diferente. Pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, tener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. El K2 no es el Everest. El Everest puede ser más alto, pero el K2 es más peligroso. Mientras que el Everest mata gente por el exceso de personas y malas decisiones, el K2 simplemente mata gente, punto. La montaña tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 25%, lo que significa que 1 de cada 4 alpinistas que lo intentan muere en la montaña. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que si tú y 3 de tus mejores amigos deciden escalar el K2 estadísticamente, uno de ustedes no va a regresar a casa. Esa es una tasa de mortalidad del 25%, mientras que la tasa de mortalidad del Everest ronda el 1% y la mayoría de las muertes ocurren en la zona de la muerte por encima de los 26.000 pies, el K2 puede matar a los escaladores en cualquier altitud debido a peligros objetivos. Las avalanchas aparecen de la nada y arrastran equipos enteros de escaladores hacia el olvido. Las paredes de hielo colapsan sin previo aviso. El clima puede volverse mortal en cuestión de minutos, literalmente. A diferencia del Everest, que tiene ventanas climáticas establecidas e infraestructura extensa, el K2 no ofrece margen de error y prácticamente no hay posibilidades de rescate por encima del campamento base.
Y Christian lo sabía mejor que la mayoría, porque 2 años antes, en 2008, él estuvo en el K2 cuando ocurrió uno de los peores desastres de montañismo en la historia. 11 personas murieron en un solo día cuando una avalancha de hielo destruyó todas las cuerdas de seguridad en una sección llamada el cuello de botella. Christian apenas logró salir con vida. Así que ahora es 2010, y Christian está de regreso en esta montaña que casi lo mata. Ha estado ahí durante semanas y las condiciones han sido absolutamente terribles. Otros equipos de escalada se han rendido y se han ido a casa. La montaña está básicamente cerrada debido al clima peligroso y la nieve inestable. Pero a pesar de esto, el 13 de agosto, Christian toma su teléfono satelital y llama a su equipo de apoyo en Austria. Y cuando contestan, su voz tiembla, ya sea por el agotamiento, la altitud o pura adrenalina. Y dice las palabras que lo cambiarían todo. Lo logré. Llegué solo a la cima del K2 en 70 horas. Ahora su equipo en Austria se vuelve completamente loco. Están celebrando. Están llamando a los medios porque lo que Christian está afirmando es casi imposible. Un ascenso en solitario y rápido al K2 en 70 horas. Eso no es solo romper un récord. Eso es reescribir lo que es humanamente posible. La historia explotó en el mundo del alpinismo. Xweb, el sitio de noticias de escalada más respetado, la publicó como su noticia principal. La revista Climbing le dio un lugar destacado. Las publicaciones europeas de alpinismo se volvieron locas por varias razones. Esta fue la única cumbre exitosa del K2 en toda la temporada 2010, y fue lograda por uno de los suyos en un tiempo récord, y Christian tenía la foto para probarlo. Ahí estaba, de pie en la cima del K2, luciendo cansado pero triunfante, con todos esos picos pakistaníes extendiéndose detrás de él. La imagen era impresionante, exactamente lo que esperarías ver de un montañista parado en la cima de la montaña más peligrosa del mundo. La foto parecía legítima. El fondo coincidía con lo que esperarías ver desde la cima del K2. Su equipo se veía auténtico. Todo parecía estar en orden. Pero no era así. A las pocas horas de que se publicó esa foto, alpinistas de todo el mundo estaban mirando sus pantallas de computadora, y algo simplemente no les parecía correcto. Mira, existen estos foros en línea donde se reúnen los escaladores serios, y estas personas saben de montañas, han estado en K2, ellos saben cómo se ve la cima, así que empiezan a comparar la foto de Christian con otras fotos de la cima del K2 y notan algo extraño. El fondo no coincide. Ahora, esto no es como encontrar la diferencia entre dos imágenes en una revista para niños. Estas personas están analizando el ángulo del sol, las sombras y la forma en que las otras montañas se alinean a lo lejos. Y de inmediato encontraron problemas. El ángulo estaba mal, la perspectiva no coincidía. La iluminación sugería que la foto había sido tomada a una altitud completamente diferente, posiblemente hasta 3000 pies más abajo que la cima real. Pero aquí está el asunto. Christian Stangl no era un aficionado. Este era un tipo que había estado escalando durante décadas. Si él iba a falsificar una foto de la cima, seguramente habría hecho un mejor trabajo que este, ¿no? Bueno, Xweb, que básicamente es el sitio web de noticias de montañismo más respetado del mundo, estaba preparando un análisis detallado mostrando que la foto de Christian es falsa. Tienen expertos, datos de GPS y comparaciones con docenas de otras fotos de la cima. Esto está a punto de ser el reportaje de investigación más devastador en la historia del montañismo. Pero antes de publicarlo, hacen lo que hacen los buenos periodistas. Le dan a Christian una última oportunidad para comentar. Lo llaman y básicamente le dicen, «Oye, estamos a punto de demostrar que tu foto es falsa. ¿Tienes algo que decir?» Y es entonces cuando Christian Stangl hace algo que nadie vio venir. Él se quebró. En lugar de luchar contra las acusaciones o proporcionar pruebas adicionales, él confesó. No en una llamada telefónica privada, ni en una declaración discreta a sus patrocinadores. Christian aparece en la televisión estatal austriaca, ORF, que es como la BBC de Austria, y frente a todo el país admite que nunca llegó a la cima del K2. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. Su explicación de por qué mintió es casi más impactante que la mentira misma. Christian afirmó que había entrado en lo que él llamó un estado similar al trance provocado por el estrés y el miedo al fracaso. Dijo que en esa condición mental confusa, realmente se había convencido de que había llegado a la cima, aunque no lo había hecho. Él admitió que la foto de la cima había sido tomada en el campamento 3 aproximadamente a 3000 pies por debajo de la verdadera cima. Ahora, estoy seguro de que te estás preguntando si esto es realmente posible o solo una coincidencia muy rebuscada. Bueno, aquí está el asunto. Investigué un poco y existen condiciones médicas legítimas que podrían explicar lo que Christian afirmó que le sucedió.
A grandes altitudes, tu cerebro se queda sin oxígeno, lo que puede causar problemas graves, confusión, problemas de memoria, mal juicio, incluso alucinaciones. Si le sumas días de privación de sueño, estrés que amenaza la vida y el miedo abrumador al fracaso, tu mente puede empezar a jugarte trucos bastante serios. Existe algo llamado respuesta aguda al estrés, donde las personas bajo una presión psicológica extrema pueden experimentar lo que se llama disociación. Básicamente se sienten desconectados de la realidad o de sus propias acciones. En casos graves, las personas incluso pueden crear recuerdos falsos para lidiar con el trauma. Esto le puede pasar a cualquiera, incluidos los alpinistas. Afecta a atletas de alto rendimiento bajo una presión aplastante, a personal militar en situaciones de combate y en realidad a cualquiera que se ha llevado al límite absoluto. Así que, médicamente hablando, es posible que la mente de Christian haya creado esta falsa realidad para protegerlo de la devastadora realidad del fracaso. Pero aquí está el problema con esa explicación. Christian no solo tenía un recuerdo vago de haber llegado a la cima, tenía una historia detallada, tenía la foto lista para mostrar. Hizo llamadas telefónicas coordinadas a su equipo con horarios específicos. Y detalles. Entonces, ¿realmente estuvo en trance aunque fuera por un momento? ¿O simplemente fue una mentira muy elaborada con la que pensó que podía salirse con la suya? Te dejaré decidir. Cuando se dio la noticia, la comunidad de montañismo, como era de esperarse, simplemente explotó. Personas que habían conocido a Christian durante décadas no lo podían creer. Este era un tipo al que respetaban, un tipo en quien confiaban, y ahora está admitiendo una de las mentiras más elaboradas en la historia del alpinismo. Otros alpinistas en el campamento base esa temporada empiezan a hablar, y lo que dicen es que nunca vieron ninguna evidencia de que Christian hubiera subido más allá del campamento, uno que apenas estaba por encima del nivel del suelo de la montaña. No había huellas en la nieve por encima de los campamentos inferiores. Nadie lo vio haciendo ningún intento serio de llegar a la cima. Algunos incluso empezaron a preguntarse si Christian siquiera había intentado escalar el K2 ese año, o si todo había sido inventado desde el principio, usando fotos viejas de sus expediciones anteriores. Sus patrocinadores tuvieron que decidir qué hacer. Algunos se quedaron con él, diciendo que entendían la presión a la que estaba sometido. Otros cortaron lazos discretamente y se distanciaron del escándalo. Ahora, la mayoría de las personas atrapadas en una mentira tan grande desaparecerían. Tal vez mudarse a otro país, cambiar de carrera y nunca volver a hablar de alpinismo. Pero Christian Stangl hizo algo que nadie esperaba. 2 años después, en 2012, regresó al K2 y esta vez realmente lo escaló. El 12 de julio de 2012, Christian y un alpinista polaco llamado Adam Bilecki comenzaron su intento de cumbre desde el campamento 3 a unos 24,000 pies de altura. Y 23 horas después estaban parados en la verdadera cima del K2. Pero Christian no iba a arriesgarse esta vez. Sabía que todos estarían observando. Todos serían escépticos. Así que tomó coordenadas GPS 21 veces durante la escalada. Grabó un video de 360 grados desde la cima. Documentó todo. La redención estaba completa. El hombre que había sido expuesto como un fraude regresó para enfrentar sus demonios y conquistar genuinamente la montaña que lo había quebrado. «Siento que he vuelto a nacer», dijo Stangl después de su descenso exitoso. ¿Y sabes qué? Le creo, porque se necesita un valor increíble para regresar al lugar donde fallaste tan públicamente, donde te humillaste frente a todo el mundo y de verdad hacer lo que mentiste diciendo que habías hecho. Pero la historia de Christian Stangl fue solo el comienzo, porque 3 años antes, otro fraude relacionado con el K2 se había desarrollado, uno que fue aún más polémico, aún más extraño y de alguna manera aún más complicado. Es 19 de julio de 2009 y Jorge Egochiaga está más cerca de la cima del K2 de lo que jamás ha estado en su vida. Ahora, Jorge no era un adicto a la adrenalina en busca de su próxima dosis de emoción. Este tipo era un médico español de 42 años, se especializaba en medicina deportiva y daba clases en la Universidad de Oviedo. Era un escalador experimentado, a menudo servía como médico de expedición y participaba en rescates a gran altitud. En ese momento ya había escalado 8 de las 14 montañas más altas del mundo. En otras palabras, este era un hombre que había pasado años escalando montañas y era realmente bueno en ello. Pero el K2 había sido su ballena blanca. Este sueño casi imposible del que no podía desprenderse. Intentó escalarlo por primera vez en 2001 y fracasó. Pero ahora, después de semanas de escalada, después de meses de preparación, después de años soñando con este momento, estaba a punto de lograrlo. Casi. Jorge miró hacia arriba, a esos últimos pocos pies hasta la cima, y lo que vio hizo que la sangre se le helara. La cima estaba cubierta de lo que los alpinistas llaman placa de viento, que básicamente es nieve que parece sólida, pero en realidad está hueca por debajo. Y cuando Jorge la pisó, hizo ese crujido que todo montañista experimentado sabe que significa una cosa: peligro.
Un paso en falso, y esa nieve podría colapsar, precipitándolo miles de pies hacia la muerte. Así que Jorge Egochiaga tomó una decisión que lo perseguiría durante los siguientes 14 años. Se detuvo, tomó una foto mostrando dónde estaba, a solo 39 pies de la cima, y registró sus coordenadas GPS. Luego se dio la vuelta y comenzó a bajar. Ahora, para Jorge, esto le pareció la decisión correcta. Él había escalado el K2. Él se había demostrado a sí mismo que podía hacerlo. El hecho de que eligiera vivir en lugar de correr un riesgo innecesario solo por tocar el punto más alto, parecía inteligente, maduro y responsable. Bien, sabes que hemos contado muchas historias de muerte de escaladores que tomaron riesgos innecesarios, y la sección de comentarios casi siempre trata sobre cómo pudieron haberse dado la vuelta y salvar sus vidas, como lo hizo Jorge. Pero cuando la noticia llegó a su compañero de escalada llamado Martín Ramos en el campamento base, algo se perdió en la traducción. Mira, Martín ve la foto de Jorge y parece que está en la cima. El fondo se ve correcto y Jorge parece triunfante. Entonces, Martín empieza a decirle a la gente que Jorge ha llegado con éxito a la cima del K2. Los medios españoles retoman la historia. Jorge Egochiaga se había convertido en una de las pocas personas en llegar a la cima del K2 sin oxígeno y en una de aún menos en hacerlo solo. De regreso en España, lo están aclamando como un héroe. Durante unos días, Jorge es uno de los montañistas más celebrados del mundo. Pero otros alpinistas en el campamento base del K2 esa temporada son escépticos. Las condiciones habían sido absolutamente terribles. Varias expediciones se habían visto obligadas a abandonar sus intentos de llegar a la cima. El clima era tan malo que la mayoría pensaba que cualquiera que intentara llegar a la cima prácticamente se estaba suicidando. Y aquí es donde empeora la situación. Cuando los periodistas empiezan a pedirle a Jorge detalles sobre su ascenso, fotos de la cima, datos de GPS, Jorge hace algo que genera aún más sospechas. Se queda en silencio. No muestra las fotos, no comparte los datos de GPS, no habla sobre los detalles de su ascenso. Y este silencio hace que la gente empiece a hacerse preguntas. Explorers Web y otros medios de comunicación comienzan a investigar la afirmación de Jorge. Entrevistan a otros alpinistas que estuvieron en la montaña ese día, analizan los reportes meteorológicos. Están encontrando inconsistencias. Finalmente, bajo una presión creciente, Jorge confiesa la verdad. Admite que se detuvo a 39 pies de la cima debido a las peligrosas condiciones de la nieve. Ahora podrías pensar, está bien, entonces aclaró lo que pasó, problema resuelto. Pero no fue tan sencillo. El silencio de Jorge había creado dudas, no solo sobre su ascenso al K2, sino sobre todo su historial de escaladas. La gente empezó a cuestionar si realmente había llegado a la cima de otras montañas en su lista. El sitio web 8000ers.com, que lleva los registros más autorizados de alpinismo de gran altitud, eliminó de su base de datos el registro de la cumbre del K2 de Jorge. También concluyeron que no había llegado a las verdaderas cimas de otras dos montañas, Manaslu y Annapurna. Jorge Egochiaga, quien alguna vez fue celebrado como uno de los mejores alpinistas de gran altitud del mundo, de repente se encontró marcado como un fraude, todo porque decidió tomar la ruta segura. Pero aquí es donde la historia de Jorge se pone realmente interesante. En lugar de desaparecer avergonzado como haría la mayoría, Jorge decidió demostrar que sus críticos estaban equivocados. Durante los siguientes años, regresó silenciosamente a cada montaña de la que lo acusaron de no haber hecho cumbre, volvió a escalar el Manaslu, volvió a escalar el Annapurna, y en 2023, a la edad de 57 años, regresó al K2. Esta vez no hubo controversia, ni fotos cuestionadas, ni preguntas sobre su ruta o el momento en que lo hizo. Jorge Egochiaga llegó a la verdadera cima del K2, completando finalmente la ascensión que se le había escapado 14 años antes. Estos dos tipos no eran aficionados inexpertos de fin de semana haciendo afirmaciones ridículas. Christian Stangl y Jorge Egochiaga eran ambos escaladores realmente hábiles y experimentados que habían pasado décadas construyendo sus reputaciones. Entonces, ¿qué los llevó a arriesgarlo todo? Bueno, hay más en las historias. Christian era un atleta patrocinado cuya carrera entera dependía de completar su proyecto 7 Second Summits. La presión no era solo personal, también era financiera, profesional y pública. Cuando se enfrentó a la elección entre admitir el fracaso y construir una mentira, la mentira parecía más segura. El caso de Jorge es aún más complicado porque en realidad tomó la decisión correcta. Él eligió su vida por encima de 39 pies de terreno peligroso, pero en un deporte donde solo la cima cuenta, su sabiduría fue vista como un fracaso. La obsesión de la comunidad de alpinismo con el logro absoluto, donde 39 pies pueden ser la diferencia entre un héroe y un fracaso, crea un ambiente donde incluso los escaladores experimentados sienten presión para mentir, así que la respuesta es presión. Presión aplastante, abrumadora.
El fraude en el K2 es particularmente cruel porque, a diferencia del Everest, donde cientos de personas llegan a la cima cada año, las llegadas a la cima del K2 son raras y valiosas. Hay menos testigos, menos documentación y más oportunidades para que las mentiras pasen desapercibidas. Pero también hay héroes en estas historias. Los detectives de Internet que pasaron horas analizando fotos y exponiendo afirmaciones falsas. Los otros alpinistas que se niegan a quedarse callados cuando presencian fraudes. Los sitios web y organizaciones que eligieron la precisión sobre el sensacionalismo. Desde que estos grandes casos de fraude salieron a la luz, la comunidad de alpinismo ha desarrollado mejores procesos de verificación. El rastreo por GPS ahora es estándar. El análisis de fotografías se ha vuelto más sofisticado. Las afirmaciones de haber llegado a la cima se examinan con mayor cuidado. Pero quizá lo más importante es que cada vez se reconoce más que no todas las ascensiones tienen que terminar en la cima para considerarse exitosas. Las historias en realidad no tratan sobre fraudes en el montañismo. Tratan sobre lo que sucede cuando creamos un sistema en el que solo la perfección es aceptable, donde no hay espacio para las limitaciones humanas o el buen juicio. El K2 no se preocupa por tus patrocinadores, tu reputación o tus metas profesionales. Juzga a cada alpinista con la misma indiferencia brutal. La montaña mata a las personas que se esfuerzan demasiado tan fácilmente como mata a las que no se esfuerzan lo suficiente. Al final, tanto Stangl como Egochiaga aprendieron la misma lección. La cima no vale la pena si te cuesta la integridad, y a veces lo más valiente que puedes hacer es darte la vuelta. La montaña siempre estará ahí, pero tu vida, tu reputación y tu tranquilidad no. Algunas mentiras están escritas en piedra, pero en el K2 están escritas en hielo, nieve y viento. Y el hielo se derrite, la nieve se mueve, el viento cambia de dirección. La verdad, como la cima misma, es paciente, puede esperar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.